Un saludo de nuevo a todos los que participan de estas sesiones asincrónicas del ABC del pensamiento social de la Iglesia. Me alegro poder compartir con ustedes otro rato, que ahora lo vamos a dedicar ya a un tema más concreto, después de ver una visión de conjunto de lo que es toda la doctrina social, al menos tal como podemos entenderla, pues ahora vamos a trabajar sobre un primer documento, que es la encíclica Rerum Novarum, sobre la condición de los obreros. Ya el otro día pudimos ver cómo se situaba en esta perspectiva histórica que yo di de toda la doctrina social de la Iglesia, una perspectiva histórica que me parece importante, porque si recuerdan, la definición que yo daba hablaba de doctrina social de la Iglesia como un proceso histórico abierto. Abierto quiere decir que no está todavía cerrado, pero precisamente porque estamos en un proceso, es interesante que nos remontemos a ver desde dónde venimos. Y entonces yo les decía que aunque pensamiento social en la Iglesia hay desde los orígenes mismos del cristianismo, sin embargo, en la época moderna, concretamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se pone en marcha todo un proceso porque se pretende responder a una situación nueva que se ha creado no a nivel de todo el mundo, pero sí en el mundo occidental, que es todo lo que significa el mundo moderno, la revolución industrial, etc., ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una línea de reflexión donde el papel de los documentos pontificios es muy importante. Yo les subrayaba cómo estos documentos tienen una importancia grande, pero no se pueden entender si se ven simplemente como puros documentos que han surgido del Papa, sino como el fruto de un proceso donde ha participado mucha gente. Bueno, todo esto es simplemente recordar cosas que ya indiqué en la primera sesión. Y ahora me gustaría que nos enfrentáramos con este primer documento, que es como el documento de referencia. Cuando se quiere poner un comienzo así solemne a la doctrina social de la Iglesia, siempre se menciona esta encíclica que es de 1891. He puesto aquí algunas imágenes de aquel tiempo. A ustedes no les resultarán familiares, pero precisamente por eso lo pongo, para que comprendan que la revolución industrial tuvo como consecuencia pues, la puesta en marcha de una serie de iniciativas productivas que quedan reflejadas en estas imágenes. En primer lugar, las fábricas. Fíjense qué contraste hay entre esto y lo que sería el mundo anterior, que era el mundo fundamentalmente vinculado a la agricultura y algo de comercio. Aquí no hay campos, aquí hay chimeneas, y mucho humo, y mucha acumulación de unidades productivas, de fábricas. Aquí hay también un modo de trabajo que ahí les he puesto un modelo de lo que sería el trabajo en cadena, donde la persona que trabaja no tiene mucho lugar para la creatividad, sino fundamentalmente trabaja en un trabajo mecánico, repetitivo, donde tiene poco que aportar, un trabajo bastante deshumanizador, donde el proceso de producción impone su ritmo a la actividad humana. El sujeto que trabaja se convierte como en una especie de parte de la máquina. Y luego, en tercer lugar, un aspecto importante también, el trabajo de los niños, de las mujeres y de los niños, que eran mano de obra barata, baratísima, y que eran sometidos a regímenes de trabajo realmente inhumanos, porque comenzaban a trabajar al amanecer y terminaban prácticamente para irse a dormir. Bueno, todo este mundo, que está descrito en muchas obras de la época, es
el que está detrás de este documento que ya el otro día al menos mencioné, no presenté, lo vamos a hacer ahora, que es de 1891, final del siglo XIX. Claro, la primera pregunta, ¿y a nosotros esto qué nos interesa? Nosotros no somos especialistas en historia. Yo les diría, no somos especialistas en historia, pero sí tenemos una historia detrás que nos conviene conocer. Lo que vamos a ver en este documento, probablemente en la gran mayoría de los textos y de los contenidos, no es inmediatamente aplicable a nuestras situaciones. Pero el esfuerzo que hizo la Iglesia en aquel tiempo, retomando a su vez la tradición anterior, para responder a aquellos problemas, yo creo que nos puede aportar cierta luz. No si nos quedamos solos en 1891, sino si luego, como ustedes pueden, a través de las sesiones asincrónicas que tienen disponibles en este curso ABC del pensamiento social de la Iglesia, pueden seguir completando para ir haciendo ese recorrido que termina precisamente en nosotros, en el hoy, en el presente. Por eso les digo, he puesto incluso una edición antigua para que quede claro que es un documento antiguo, que no es de hoy, ¿eh? Pero no por eso deja de tener interés. Precisamente porque no es un documento de hoy, es importante el que lo situemos históricamente y el que caigamos en la cuenta de eso que pongo ahí de una manera un poco quizá, ¿de dónde venimos? De una iglesia acorralada, a la defensiva. Fíjense, probablemente, esto no he oído hablar ustedes nunca, pero en 1864, o sea, fíjense, hace ya casi 2 siglos, un siglo y medio largo, ¿eh? El Papa Pío XI, del que tienen ahí una imagen, publicó un documento que se llama el Syllabus, que es un catálogo de errores. La Iglesia en aquel tiempo se sentía puesta ahí acorralada. Bueno, es una expresión que yo creo que tiene que ver con una postura muy a la defensiva. Es decir, nos están negando la existencia, nos están negando la forma de presencia que a la Iglesia le había sido reconocida durante siglos. Esto se vivía de una manera acuciante, angustiosa, en el siglo XIX, sobre todo en el mundo europeo, que tenía una larga tradición cristiana. Y entonces la reacción primera de la Iglesia, por otra parte explicable, pues fue la de, bueno, ponerse a la defensiva y condenar todo aquello que consideraba incompatible con lo que había sido el lugar que había ocupado la Iglesia en la sociedad antigua. Este texto lo he puesto en latín, ahora se lo traduzco, pero es que me parece también eso refleja un poco el ambiente en el que estábamos, en el que estaba la Iglesia. Fíjense, dice, Romanus Pontifex potest acdebet un progresso, un liberalismo, et cum recente civilitate se reconciliare et componere. Esta es una fórmula que está condenada. Traducido, significa, el romano pontífice puede y debe reconciliarse y entrar en relación con el progreso, con el liberalismo y con la civilización reciente. Es decir, que lo que se está diciendo es que no puede, que no hay compatibilidad posible, no hay entendimiento posible entre lo que significa el romano pontífice como cabeza de la Iglesia, que en el siglo XIX además estaba muy exaltado en este sentido, pues el romano pontífice no puede hacer las paces, no puede componerse, hacer las paces con el progreso, todo lo que significaba el progreso en aquel tiempo, que era novedad, era ruptura con el pasado, con el liberalismo y con la civilización reciente. Bueno, este texto, como digo, refleja un ambiente distinto del nuestro.
Pero fíjense que nosotros hoy día todavía, en determinados momentos, en determinados ambientes, pues no dejamos de encontrar resquicios de ecos de esta iglesia a la defensiva. Por eso les decía, lo importante del Vaticano II fue precisamente el decir, bueno, en este mundo no podemos estar a la defensiva, tenemos que entrar en diálogo. Entrar en diálogo no significa dar por bueno todo, pero significa que tenemos que entendernos con él y procurar aprovechar de él todo lo que haya de positivo. Bueno, en este ambiente entonces, el pontificado de León XIII ocupa, como ven, pues el último cuarto del siglo XIX, de 1878 a 1902. Es una etapa marcada por, vamos a detenernos un poco para comprender el contexto, marcada por el liberalismo como ideología dominante, como sistema de pensamiento, que marcaba mucho a estas sociedades nuevas. Una política liberal, por tanto, diríamos, inspirada en esta ideología liberal. Un modelo económico también liberal, el capitalismo, pero el capitalismo en su forma liberal. Y luego también, como reacción a todo este mundo, pero una reacción que todavía no tiene mucho cuerpo, una reacción de los movimientos socialistas y del marxismo. Vamos a ver un poco cada uno de estos aspectos para poder entender mejor. Fíjense que lo que voy intentando es que cuando veamos directamente el mensaje de Rerum Novarum, comprendamos bien a qué problemática responde, que probablemente no es exactamente la nuestra, que no deja de haber algunos puntos de contacto. En primer lugar, el liberalismo y su presencia en la política. El liberalismo es una ideología. Cuando digo ideología, no lo interpreten en sentido negativo, es una manera de entender la vida donde se da prioridad a lo individual, a la libertad individual, a la libertad entendida como capacidad de que cada uno construya su propia historia. Por tanto, una libertad que necesita tener cuantas menos limitaciones posibles. Esto daría para hablar mucho tiempo, porque todavía hoy se habla no solamente de liberalismo, sino de neoliberalismo. Bueno, no entro en esos detalles, pero simplemente lo que sí quiero que comprendan es que la ideología liberal nace en el siglo XVIII y se expande en el siglo XIX. Por tanto, y esto creo que es importante también, que lo que nosotros consideramos hoy un componente, parece desde siempre, de nuestra cultura, no lo es. Todas las instituciones tienen su historia, lo cual significa que nacieron en un momento, que tienen un desarrollo que no son siempre iguales y que no hay que excluir que terminen un día desapareciendo. Esta es una gran lección de la historia. En la historia todo pasa. Y lo que a nosotros nos parece hoy incuestionable, como de siempre, pues no ha sido de siempre. Bueno, en lo religioso, el liberalismo supone, y esto es importante que lo comprendamos, no la desaparición de la religión, como a veces se dice, sino su privatización. Es decir, la vida religiosa, las convicciones religiosas, es algo que no debe estar inspirando a la sociedad, que no debe ser impuesto por la autoridad, sino que es algo muy respetable que pertenece a la vida privada de cada uno. Claro, fíjense, esto choca frontalmente con una iglesia que durante siglos había marcado las pautas del comportamiento moral y de la organización de la sociedad. Y por eso les decía, claro, la iglesia se siente expulsada de ese lugar que había venido ocupando durante mucho tiempo. Fíjense que este problema no ha desaparecido del todo, porque hoy día también en algunos momentos, en algunos ambientes,
se ve una cierta reivindicación de esta presencia indiscutible de la Iglesia, que ya no puede ser lo mismo que antes. Bueno, pues lo político, Estado liberal de derecho. Fíjense que la forma propia, también el Estado, como institución política, pues es algo que tiene su historia. Nació en un momento, nació a partir del siglo XV, XVI. Y este Estado se manifiesta primero como Estado absoluto, pero después como Estado liberal de derecho, como Estado liberal, que pone el derecho como algo que está por encima de la voluntad. El Estado absoluto significa que quien manda es el monarca o el presidente de la República. El Estado liberal de derecho significa que por encima de quien tiene la última autoridad está el poder del derecho, la norma. Fíjense que en este contexto nacen los derechos humanos. Por tanto, no podemos siempre mirar al liberalismo con una cierta actitud recelosa, sino también comprender que efectivamente los derechos humanos nacen ahí y nacen como defensa del individuo frente al Estado. Fíjense que estamos en el mundo liberal, la exaltación de lo individual, frente no solamente de lo individual en el contexto de las relaciones en la sociedad, sino de lo individual frente al poder del Estado. Bueno, no me puedo entretener en esto, pero es un tema importante. El capitalismo. Fíjense, yo creo que el capitalismo liberal es la convergencia de tres fenómenos distintos. Uno es técnico, la industrialización, es decir, los avances científicos primero y luego su aplicación para la producción, que va a traer como consecuencia la incorporación de la máquina al trabajo humano. El trabajo humano cada vez va a verse más acompañado, en ese sentido, más facilitado en su actividad por la máquina. En segundo lugar, un aspecto económico. Para que se pueda disponer de máquinas en la producción, hace falta que alguien las ponga. Claro, en la sociedad antigua, donde la maquinaria, el instrumental para producir era relativamente escaso, el instrumental podía ser propiedad del que trabajaba. Cuando la máquina va adquiriendo una complicación mayor, unas dimensiones mayores, ya el trabajador no está en condiciones de disponer de esa máquina si no hay alguien que la pone a su disposición. Este es el origen del capitalismo. Cuando personas que tienen recursos acumulados, fundamentalmente como consecuencia del comercio, etcétera, pueden decir, vamos a ver, yo no voy a trabajar directamente, pero yo voy a poner máquinas que compro con los recursos que tengo acumulados al servicio de los que trabajan. Y ahí se va a crear lo que es el modelo de trabajo por cuenta ajena. Unos ponen el trabajo, pero por cuenta de quien pone el capital. Y por último está el aspecto ideológico. Todo esto, además, se desarrolla en el contexto del liberalismo, donde, por tanto, lo que se pide, siempre en la línea del individualismo y la libertad, es que el sujeto sea cuanto más libre, mayor, también en su actividad económica. El capitalismo liberal, por tanto, es un capitalismo, no es el único capitalismo, es un capitalismo donde el papel del Estado es mínimo, porque lo que se pretende es que haya un mercado cuanto más libre mejor, para que cada uno pueda desarrollar su actividad. Esto luego va a ser corregido por los modelos mixtos de capitalismo, pero esto vendrá después. En este momento en que estamos situándonos, siglo XIX, final del siglo XIX, está en plena efervescencia el capitalismo liberal, capitalismo de mercado puro. Y en este contexto, claro, los problemas que se plantean, son un poco que están recogidos en Rerum Novarum, empiezan a crear un gran malestar social. Es verdad que se produce un progreso económico, un crecimiento económico muy sustancial,
como no se había conocido nunca en la historia, pero a costa de una distribución cada vez peor de la renta, una explotación creciente de los trabajadores. Y esto va a poner en movimiento esto que llamamos los movimientos, fíjense que lo he puesto en plural, movimientos socialistas, pues son muchos, ¿eh? Son muchos, pero poco a poco van a ir siendo todos ellos, yo diría, eliminados por la presencia creciente del marxismo. Fíjense que Marx vive al final del siglo XIX. Los movimientos socialistas irrumpen con muy distintas modalidades, tampoco podemos entrar en eso, desde el primer tercio del siglo XIX. Hay ya distintos movimientos socialistas que todos coinciden en una cosa, una crítica del modelo del capitalismo, del modelo del capital que contrata el trabajo y le impone las condiciones de trabajo. Porque eso significa una desigualdad que hace que los trabajadores cada vez se aprovechen menos de los frutos de la producción. Y la acumulación de capital en manos de los propietarios sea cada vez mayor. Entonces, ahí tienen que comienzan en el siglo XIX y luego van siendo casi todos ellos eliminados por la fuerza del marxismo. ¿Qué consecuencias tiene esto para los católicos? Fíjense, esto es una cosa importante también. En este tiempo, los católicos empiezan a sentir que ellos no pueden participar en la vida política, porque la vida política se apoya en unos presupuestos de libertad que son incompatibles con una visión cristiana de la vida. Esto daría para hablar mucho también, pero lo dejo ahí. Porque lo importante, lo que me interesa sobre todo subrayar es que, puesto que en la vida política hay poco espacio para participar, lo que sí nos ofrece muchas posibilidades es el mundo socioeconómico. Y eso va a poner en marcha todo el movimiento de los católicos sociales. De todas maneras, hay que tener en cuenta que ante la cuestión social, en el catolicismo, en la Iglesia, se dan posturas muy distintas. Esto ocurre igualmente ahora. Las que las de ahora no son las de entonces. Pero el pluralismo en la Iglesia, que algunas veces ahora nos agobia, nos plantea problemas, esto ha sido una historia de siempre. Pues en aquel momento he puesto ahí 4 corrientes. Una, los tradicionalistas, los que miran siempre al pasado. Esos, toda esta problemática nueva no les interesa. Prescinden de ello, les preocupa sobre todo eso que llamábamos el estar tan acorralados. Y por tanto hay una postura muy defensiva. Luego están los católicos liberales. Los católicos liberales son aquellos católicos que piensan que hay que llegar a un cierto entendimiento con el liberalismo. Y estos enfocan la cuestión social desde una postura un tanto paternalista. Como somos libres, podemos ser generosos, pero eso depende de la buena voluntad de cada uno. Capacidad para dar limosna, etc. ¿no? Luego están los católicos sociales, que son los que se toman más en serio el problema social. El problema social tal como se entendía en aquel momento. Y estos tienen una orientación, pongo ahí, corporativista, o sea, pretenden sobre todo el entendimiento entre los patronos, los capitalistas y los trabajadores. Por tanto, se oponen al sindicato, estrictamente hablando, que ya en aquellos momentos empezaban también a ponerse en marcha. El sindicato como asociación de trabajadores, no. Tiene que ser una asociación mixta. Eso es lo que se llama corporativismo. Y por último están los socialistas cristianos, que son los que piensan que aquello de los hechos de los apóstoles, de que lo ponían todo en común, recuerden aquella síntesis de la vida de las primeras comunidades que aparece varias veces en los hechos de los apóstoles, pensaban que eso era algo que se podía hacer realidad y que las condiciones del mundo industrial en el siglo XIX parece que urgían de una manera especial a optar por este camino. Era también otra corriente que había entre los católicos. Y esto es lo que se va a encontrar León XIII cuando se dispone a elaborar este documento. Fíjense, este documento tiene un esquema muy sencillo. En primer lugar, una crítica de la situación. La situación es insostenible.
la crítica de la miseria a que ha llegado la clase obrera. En un contexto, además, y esto es lo más llamativo, lo más escandaloso, de crecimiento económico. Que no es decir, es que vivimos en una época de miseria total. No, no, no. Hay crecimiento económico. Hay sectores que se están beneficiando de todo este proceso de la industrialización, capitalismo, etc. Pero esto está teniendo como consecuencia, como coste, una miseria creciente de las clases obreras. Ante esto, dice la encíclica, hay una solución falsa, que es la del socialismo. Ahora veremos un poco más. Y hay una solución verdadera, que es la que propone la Iglesia, y que supone la colaboración entre la propia Iglesia, el Estado y las clases implicadas, o sea, los propietarios y los trabajadores. Fíjense la contraposición. Una solución falsa, una solución verdadera. Y luego, un poco en el fondo, aquella postura que decía, la Iglesia no puede ser ignorada. Y la tendencia actual, del momento aquel en que todo lo cristiano se pretendía que fuera algo respetable, pero no de presencia pública, esto está directamente o indirectamente criticado por esta manera de decir. La solución verdadera comienza, fíjense, por la aportación de la propia Iglesia, su doctrina y su acción. Luego del Estado, esto es importante por lo que vamos a ver a continuación, y luego por las clases implicadas. Fíjense, he puesto ahí un texto. No podemos leer mucho, pero sería interesante siempre leer directamente los textos. Fíjense, estas son palabras del documento. Un poco síntesis de la situación. Ahora, esto es un poco más largo, pero yo he tomado algún pasaje un poco más concreto. Es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Fíjense, el estilo es antiguo, no es el nuestro, pero refleja una preocupación importante. Esta gente de condición humilde no son en general los pobres, son los obreros industriales. ¿Y qué ha pasado? Fíjense que se han quedado aislados e indefensos. O sea, en la sociedad antigua existían los gremios, y los gremios eran un lugar de encuentro entre los que trabajaban y los que les contrataban. Eso ha desaparecido, porque el liberalismo, precisamente en función de esa defensa de lo individual, habían eliminado los gremios. Consideraban que cualquier tipo de asociación era poner cortapisas, poner limitaciones a la libertad individual. Entonces, en ese mundo de la absoluta libertad, ¿quién pierde al final? El que tiene menos fuerza, el que tiene menos poder. Y por eso han quedado expuestos, entregados a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. O sea, como ven, la descripción que se hace, la crítica que se hace es clara. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? El socialismo. Dice, para solucionar este mal, los socialistas, ahora fíjense cómo se define el socialismo. Atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos sean bienes comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Fíjense porque ahí hay una definición de socialismo. Claro, nosotros quizás hoy tenemos una idea distinta de lo que es el socialismo ateniéndonos a los socialismos que existen en nuestro mundo. Pero en aquel tiempo se está reflejando mucho lo que es el socialismo marxista, más radical del momento. Atizando el odio de los indigentes contra los ricos. Es una manera poco académica, diríamos, de expresar lo que es la lucha de clases. Tanto proponían los marxistas. Primera
característica, atizar el odio de los indigentes contra los ricos. Y luego, tratar de acabar con la propiedad privada. De manera que sean comunes. Naturalmente, la propiedad privada de los bienes de producción. La ropa que llevamos puesta, esa es nuestra, esa no va a ser propiedad común. Pero esta es la propuesta del socialismo de aquel tiempo. Por tanto, el juicio que se hace del socialismo en esta encíclica no se puede aplicar sin más a los socialismos de hoy, sino a ese socialismo así descrito. Ya dice, creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es además sumamente injusta. ¿Ven? O sea que está claro, socialismo no. Socialismo entendido tal como se define ahí. Entonces, ¿qué? Fíjense. De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esta fantasía del socialismo, de reducir a común la propiedad privada. O sea que para ellos, lo esencial, para el Rerum Novarum, lo esencial del socialismo es eliminar la propiedad privada. Pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna los derechos naturales de los individuos, perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, fíjense, cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, clase obrera, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable. Este es el principio fundamental de Rerum Novarum. Sentado lo cual, explicaremos dónde debe buscarse el remedio que conviene. Así termina la primera parte que les indicaba antes, la crítica de la solución socialista. De la crítica de la solución socialista nos quedamos con una cosa, que la propiedad privada es el pilar fundamental del orden social. Y luego tenemos que completarlo eso. Fíjense porque, claro, la doctrina de la propiedad privada luego, a lo largo de la historia del pensamiento social, ha sufrido muchas matizaciones. Pero esas matizaciones están ya presentes aquí. Por eso les pongo ahora, y aquí ya no he podido poner texto porque nos hubiéramos alargado mucho, porque a veces se dice, bueno, Rerum Novarum es una encíclica contra el socialismo. Bueno, de acuerdo, con dos matices. Uno, contra el socialismo tal como lo entendían ellos en aquel tiempo. Dos, pero el que sea una crítica del socialismo no quiere decir que sea un ponerse en manos del liberalismo. Porque en la encíclica, en la segunda parte, hay una serie de orientaciones que van en contra de los principios liberales de aquel momento. Fíjense que entonces podemos decir que el pensamiento social cristiano se movió entonces, y yo creo que se ha seguido moviendo luego, entre los extremos del socialismo, entendido en su forma más radical, y del liberalismo, entendido en su forma más radical. Y por eso vamos a ver algunos aspectos. ¿En qué sentido contra el liberalismo? Primero, hay que matizar, la propiedad privada es un derecho, pero no es un derecho absoluto. Es decir, es un derecho cuyo ejercicio está sometido a ciertas restricciones. Pero esto pasa con todos los derechos. Por ejemplo, el derecho a la huelga. El derecho a la huelga es un derecho reconocido, pero uno no puede hacer una huelga sin ningún tipo de restricción. Usted no puede decir una huelga en el sector sanitario. Dejamos de trabajar y detenemos el funcionamiento de los hospitales. No, eso no se puede hacer. Es un derecho, pero es un derecho que en su ejercicio, cuando usted pretende poner en marcha una huelga, tiene que estudiar qué otros derechos pueden entrar en colisión con este y no ejercer su derecho de una manera absoluta, sin tener en cuenta para nada la repercusión de su ejercicio. Y por eso, hablando de la propiedad privada, dice,
es obligación de justicia. Fíjense, de justicia, no de caridad. Dar a los demás una vez cubiertas las necesidades propias. Es decir, que la acumulación indefinida de bienes no es un buen ejercicio, no es un ejercicio justo de un derecho como el derecho de propiedad. Claro, el liberalismo no ponía estas restricciones. Y por eso digo, es importante tener esto en cuenta. Y esto tiene mucha importancia después, y la sigue teniendo hoy. Esta idea de que hoy día seguimos manteniendo que la propiedad es un derecho, pero no es un derecho absoluto. Como una consecuencia de esto, otra idea muy importante de Rerum Novarum, la propiedad debe llegar a todos. Si es tan importante la propiedad, no puede quedar restringida a una pequeña parte de la sociedad. Y esto se logrará a través de salarios justos. Esto es interesante también, la importancia que le da la Rerum Novarum al salario. Y esto le lleva a un pasaje, yo creo, de lo más importante, de lo más relevante en Rerum Novarum. El salario justo no es el que determinan las fuerzas del mercado, como decían los liberales en aquel tiempo. ¿Qué salario debemos pagar? Pues el que resulte del libre juego de la oferta y la demanda. Claro, en aquel momento en que había mucha gente queriendo trabajar, mucha más de las posibilidades reales de trabajar, pues había una desigualdad entre la oferta y la demanda que hacía que, bueno, el propietario iba bajando los salarios porque siempre consideraba que había gente dispuesta a trabajar por un salario que fuera mínimo. Entonces eso hacía que los salarios fueran descendiendo. Lo mismo que los salarios, todas las condiciones de trabajo. Es decir, cuando el mercado funciona de manera que los que concurren a él tienen distinto poder de negociación, entonces los que tienen menos margen son los que cada vez ven que se van empeorando las condiciones de su trabajo. Esto está también claramente dicho contra el pensamiento liberal. De que no, hay que dejar al mercado. El mercado determina qué es lo justo y qué es lo que hay que hacer. Y por último está también el tema del derecho a la asociación. Va también en contra del liberalismo de aquel tiempo, que pretendía eliminar, a ser posible, todas las asociaciones, porque los consideraban una limitación del ejercicio de la libertad individual. Entonces, en Rerum Novarum se defiende el derecho de asociación. Para eso sí, con ese matiz que decía antes, aunque no se excluyen las asociaciones solo de trabajadores, sin embargo, se opta por recomendar más bien las asociaciones mixtas. Bueno, ahí tienen unas ideas generales resumiendo. Rerum Novarum es un intento de hacer frente a la problemática de la condición obrera en aquel momento y para aportar una solución no se quiere caer en los extremos del socialismo, sino que se propone una solución que tiene distintos elementos en donde se pone de manifiesto también que tampoco se quiere caer en la postura del liberalismo. Y termino con algunas preguntas para que ustedes puedan seguir trabajando. Fíjense, se me ocurre, si quieren ustedes seguir. Claro, lo más interesante sería que leyeran el documento, pero por lo menos les propondría, ¿cuáles son mis sentimientos ante esta presentación de la encíclica Rerum Novarum? ¿Qué sentimiento surge en mí? De interés, de curiosidad, de cercanía, de lejanía, de rechazo. ¿En qué ha cambiado la situación en que vivimos hoy respecto a la reflejada en la encíclica? Nuestro mundo no es el mundo de Rerum Novarum. Podríamos hacer, comparando, una reflexión sobre eso. Y tercero, ¿qué me aporta lo que he conocido de la encíclica para comprender mejor el mundo en que vivimos hoy? O sea, ya digo, no todo lo que hay en la encíclica vale, pero ¿qué habría que podría valer todavía? Bueno, pues yo creo que con esto tenemos una pequeña idea para poder trabajar sobre la encíclica Rerum Novarum.
Nada más. Un saludo y hasta que nos veamos otra vez, si es que es el caso.